Así que vamos a empezar para aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a estar hablando de un tema que creo que eso nos sucede a todas las familias y sí es una razón de consulta para mí de llegar a consulta porque hay caos en casa. O sea, hay situaciones de la mamá con los hijos, hay situaciones de papá con los hijos. Y en casa todos los días pasa algo, en casa todos los días sucede algo con mamá, con los niños, y a veces los papás llegan con el comportamiento del niño que no anda como muy bien portado, que anda pues grosero, que anda contestando mal, y entonces las familias se acercan, ¿no? Y cuando revisas, ahorita te voy a dar 7 puntos que te van a funcionar a ti para que tú puedas poner orden a este caos, pero que los papás a veces dicen, ya intenté esto, ya intenté aquello y siento que no me funciona mucho, Mónica. O a veces cuando yo les doy las estrategias, como ahorita se las voy a dar a ustedes, a veces dicen, yo ya hice eso ya lo hice, eso yo también ya lo hice y no me funcionó. Y hoy voy a darte las estrategias y te voy a decir cómo las vas a aplicar para que este caos baje, porque ahorita en vacaciones, que ya estamos abriendo el mes de julio con este primer live de julio, viene el caos porque ya salieron los niños de la escuela. Bueno, aquí en México ya muchas escuelas esta es la segunda semana de vacaciones. Nosotros hacemos frontera con Estados Unidos y los niños pues también allá en Estados Unidos también algunos niños ya salieron también de clases y el clima cambia, la dinámica también. Algunos niños pues se van de vacaciones con familia, otras veces se van los niños de campamento de verano, otros niños se quedan en casa y entonces la estructura, las reglas, lo que hay se cambia, se modifica y los niños viven una rutina completamente distinta. Y si había caos en tiempo de clases, bueno, ahorita en las vacaciones, pues es mucho más desorden y es donde a veces los papás dicen, pues cuando tengo uno, ok, me lo llevo a todas partes, pero cuando tengo 2, 3 y a veces también salgo a trabajar, entonces esto ya no es armonía y entonces es cuando acuden a consulta y entonces el tema de hoy, caos en casa, sí es una razón de consulta para mí, pues muy frecuente. Así que bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica, por si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí. Soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego los niños y las niñas van acompañados de su cuidador, de su papá, de su mamá, del hermano mayor que ya es un adulto, a veces de los abuelitos, etcétera, con quien vive el niño para poder trabajar situaciones justo como las que vamos a platicar el día de hoy. Y también soy mamá de 2, tengo un adolescente de 14 y un puberto de 9, así que sé de lo que te estoy hablando también como mamá. Esto del caos en casa, la verdad es que tiene diferentes perspectivas y hoy voy a tocar un punto importante que es cuando, no sé si les pasa que a veces nuestros niños son como bien portados, por ejemplo, en la escuela, o son bien portados cuando van de visita a algún lugar, pero cuando llegan a casa es donde se desata el caos. O sea, aquí es donde tú dices, ¿por qué allá sí, no sé, a lo mejor, porque a mí me ha sucedido también como mamá y lo he escuchado con otras mamás, a veces hasta, híjoles, cuando le invitan a jugar a otra casa, ¿será que lo dejo ir? Porque ya conozco a mi hijo y híjole, qué pena. Pero cuando tú lo recoges, no, qué niño tan bien portado, qué amable, oye, es un buen niño, etcétera, y te sorprendes. Entonces, la gran pregunta de los papás en consulta es, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, ¿qué está sucediendo en casa? Que esto, pues, no, algo está pasando, o sea, no hay mejora en casa. Por eso te decía, yo ya hice esto, ya hice aquello, pero no hay mejora. Incluso en consulta me ha tocado ver niños que tienen, que yo en casa tengo problemas de comportamiento, el niño tiene problemas de comportamiento en casa y yo sé que mi hijo es contestón, yo sé que mi hijo no me hace caso, yo sé que mi hijo no recoge los juguetes, eso yo lo sé. O hay niños que también tienen problemas de aprendizaje también y que, vamos, aquí en casa es una situación complicada, pero cuando van a la escuela, súper bien. O sea, niños que incluso sobresalen, que tienen algún talento, o sea, y ya es donde los papás dicen, ¿qué está pasando? O sea, por eso es que estoy haciendo mal en casa, que allá en aquel espacio es bien diferente, pero aquí es un caos en casa. Y la verdad es que yo te decía, no solamente es que los niños estén, porque también puede ser que
sea al revés, que los niños sean muy bien portados aquí en casa y que en la escuela es algo diferente. Eso también lo he visto en la consulta, que los papás dicen, es que es bien extraño porque en la escuela me dicen que hace esto, aquello, y la verdad es que en casa eso no sucede. O sea, no sé qué pasa. Los papás se sienten desconfiados, incluso nerviosos. ¿Qué es lo que está pasando? Y también a veces es que los niños a veces son muy bien portados en la escuela, pero más bien están como muy contenidos y digamos que llegan a la escuela se contienen en la escuela y llegan a casa y descargan, o es al revés, están muy bien pero llegan y se descargan en la escuela. Entonces es el caos, o sea, otra vez el desorden. ¿Qué está pasando y por qué? Las razones del por qué sucede este caos nos vamos a enfocar en casa. En casa primeramente recuerden que eso nos pasa a muchas mamás, que nuestros niños cuando van con alguien más es muy tranquilo, muy bien portado, escucha, pero cuando llega en casa con mamá se descarga y entonces es contestón conmigo. Eso lo viven muchos de los niños también, que a veces los niños viven en dos casas o viven con mamá y con papá, solamente lo ven un rato por la tarde o lo ven menos días. Y la discusión de los dos papás es porque a veces el papá, como lo ve poquito tiempo, entonces el niño es mucho más tranquilo, a veces papá es más permisivo, a veces papá no pone tantas reglas porque como papá no está tanto tiempo con el niño, el papá lo que quiere es disfrutar con el niño y qué importa la tarea, qué importa que se bañe, etcétera. Entonces a veces los papás generalmente los papás suelen gritar menos, ser menos estructurados. Con estructurados me refiero que la tarea puede esperar, que le toman importancia a otras cosas a diferencia de mamá. Mamá sí es la que castiga, mamá sí es la que regaña, mamá sí es la que ayuda a hacer las tareas y si no, pues hay consecuencias. O sea, esta parte dicotómica, o sea, de ir como extremos, para empezar ahí está empezando un caos y creo que son de las cosas que más en consulta escucho también, donde los niños se portan muy bien con papá o se portan bien cuando fue con el abuelito, se portan bien cuando invitaron al niño con una amiguita, pero cuando llegan a casa es donde el niño se destrampa y contesta mal y entonces allá sí quiso comer pero aquí no. A veces a mí me ha pasado que no sé, mi hijo no quiere comer cierto alimento aquí y lo prueba ya y bueno, con una disposición y qué delicia. Y esta parte que a las mamás nos enloquece. Recuerden esto, que en casa hay mayor confianza y eso pónganlo ahí como punto número 1, es que en casa es su zona segura y en casa están sus adultos seguros. Entonces, de hecho, tú como adulto, por ejemplo, como mamás gritonas, regañonas, somos gritonas y regañonas dentro de casa porque ahí es donde nos sentimos seguras. Incluso si tú estás en el trabajo y de repente quieres llorar porque te sientes avergonzada o porque tienes rabia, muchas veces no te descargas ahí, sino que te guardas, vas al baño y sueltas donde nadie te ve, o si te encuentras a alguien de confianza, pues lo abrazas o te abraza o simplemente te sueltas. A los niños les pasa lo mismo. Entonces, a veces hay espacios donde los niños no se sienten cómodos, no logran confianza y entonces ahí es donde yo te decía, se contienen y necesitan llegar a un lugar seguro para descargarse. Y esto muchas veces, la gran mayoría, pasa dentro de casa. También pasa en la escuela. Por eso yo te decía que hay papás que dicen que en la escuela pasa eso y en casa la verdad es que no. Ahorita te voy a platicar por qué. Pero aquí es que los niños descargan lo que nosotros le llamamos el caos, descargan con las figuras con quien ellos se sienten en confianza y descargan en un lugar donde se sienten confiados y ahí sí el niño es genuino. Si tu hijo, y aquí me voy a anticipar a las recomendaciones, y esto es, si tu hijo en casa no se reprime, la verdad es que aquí es palomita papá, palomita mamá, porque tienes un niño que es genuino y que tú de alguna manera das confianza. El problema es cuando tú conoces a tu hijo y tú sabes que es un niño parlanchín, pero que de repente llega papá o llegan los abuelos, incluso estando en tu casa, y lo notas a tu hijo más callado, que incluso a lo mejor hay papás que lo expresan así, se esconden o lo evitan. Algo está sucediendo. ¿Ok? Si a lo mejor tu hijo es muy juguetón, tiene chispa,
como cualquier otro niño, o sea, un niño con bastante esperado, que es curioso, preguntón, inquieto, que toca, que la puerta y se asoma a ver quién es. Esto es la naturaleza de un niño, pero de repente llega alguien y tú notas que tu hijo cambia este comportamiento. Ahí preocúpate, ahí sí te diría, revisa qué es lo que es, por qué no, por qué con esta persona. De hecho, los niños cuando llegan a un lugar nuevo, pues llegan muy cautelosos, primero observan, después ya empiezan a socializar, y eso yo lo veo en consulta todo el tiempo cuando llegan los niños por primera vez. Llegan un tanto reservados, algunos sí llegan siendo chispa desde el primer momento, pero ellos llegan a explorar, a tocar, cómo te llamas, que pues para empezar, a veces me dicen, platícame, pues ni yo sé qué estoy haciendo aquí, platícamelo tú, Mónica. Otros niños saben a lo que vienen, pero como es la primera vez, pues voy a conocer. Y ya por allá, al final de la primera sesión, ya se van soltando un poco y ya van con mucho más entusiasmo, quieren repetir, y ya cuando conocen el lugar, incluso para bajar del estacionamiento a la consulta, o tocan la puerta o con esta confianza, etcétera, es que el proceso de consulta se logra, porque también mi trabajo es lograr caerle bien al niño, que se sienta cómodo en el lugar, y yo le digo a los papás, y con el tiempo, pues muchas veces hacemos vínculo, pues aunque yo no quiera, porque pues yo no soy de piedra, y vamos haciendo este match, y es como el proceso funciona. Entonces, esto es algo muy parecido que pasa en casa, que el caos está dentro de casa cuando a veces mi hijo es bien portado. Allá afuera hay niños, incluso yo te decía que a veces tienen problemas de comportamiento, y yo lo sé, aquí es un caos, o yo lo sé, pero el comportamiento de la escuela, o niños otra vez que a lo mejor están en un cuadro de honor, pero que en casa son un caos. Entonces, ¿qué está sucediendo, Mónica? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué nos está faltando para que entonces este niño que se dice allá afuera, pues en casa yo no lo tengo? O sea, ¿qué pasa? O al revés, ¿qué pasa allá en la escuela? ¿Por qué sucede esto? Ya platicábamos. Primero es porque en casa hay un lugar seguro, hay esta confianza de su zona segura, sus adultos seguros con los hermanos, es donde se siente confiado, por eso tu hijo se descarga. Y ahí es donde podemos interpretarlo como caos. Otro punto del por qué es que si revisas, por ejemplo, si hablamos de en casa, porque en casa es la escuela, y voy a poner de ejemplo la escuela, ¿ok? Que tu hijo, el caos esté en casa, y que esto que es en casa no te lo comenten en la escuela, o no te lo comenten cuando va a visitar a la casa de un amigo. ¿Por qué? Si ya platicábamos ahorita que tu hijo se siente seguro con sus adultos, o sea, con papá y con mamá, cuando no conoce a un adulto es mucho más cauteloso y necesita conocer el lugar, y se detiene un poco y es mucho más observador hasta que logra confianza. Es como se suelta y se descarga. Y es lo mismo cuando lo invitan a otra casa, entonces el niño primero necesita explorar, conocer, y van adaptándose. Y adaptarse es lograr confianza para poder ser él. Por eso es que a veces en la escuela funciona tu hijo muy bien, aunque en casa haya mucho caos, o tu hijo sea un caos, me refiero al comportamiento, porque en casa, si revisas, hay reglas, y estas reglas en la escuela son constantes, y muchas veces las reglas en la escuela son iguales para todos los alumnos, son reglas que los adultos, incluso hay jerarquías, hay autoridad, y ellos mismos como autoridad, los maestros, dirección, prefectos, hablemos de los adolescentes, etcétera, se hacen notar. Aun cuando haya maestros que sean bien buena onda, o sea, ellos mismos respetan las reglas. Ahora, a veces, es cierto, los maestros a veces pues les dan una oportunidad a los alumnos, eso es cierto, pero son oportunidades muy de vez en cuando. ¿Ok? Y muchas veces las hacen con alumnos que ellos consideran que las merecen. Entonces, al final de cuentas, revisa para que tú ahorita hagas un versus. Si mi hijo es bien portado en la escuela, o es bien portado cuando va de visita a otra casa, y en casa otra vez es un caos, es porque en el otro lugar pues hay confianza, ¿no? Y muchas veces también pasa que allá en la escuela los niños son bien portados, y eso lo veo también en consulta, porque a veces los niños se van muy bien con los maestros, o sea, lograron confianza ya, pero allá los maestros respetan, allá los maestros no gritan, allá los maestros, aunque hay reglas, las hacen cumplir con amabilidad, con mucha constancia de todos los días. Allá en la escuela hay rutinas, se anticipa mucho, o sea, todo es como que se prevé, se sabe, o sea,
sabemos que va a suceder y ante eso los niños se sienten seguros y de hecho ese espacio también se convierte en un lugar seguro. Y pasa mucho en la consulta, lo he visto muchas veces que a veces el caos también en casa sucede porque no, en casa a veces, por ejemplo, hay crisis de los adultos, a lo mejor los adultos se están separando, a lo mejor en casa hay algún enfermo, a lo mejor hay algo que está sucediendo y, o sea, entre los niños que no entienden lo que pasa, los adultos en que no saben cómo explicar la situación, que se observan pero no se dicen nada, esto le hace sentir al niño confuso, incluso lo hace sentir como fuera de lugar y se siente más seguro en la escuela. Y yo siempre les digo a los papás, la escuela puede ser incluso un segundo hogar para los niños o muchas veces el primero y el más seguro que los niños pueden tener. Entonces, yo te decía, llamémoslo en comparación a la escuela cuando hay caos en casa, pero tu hijo es bien portado en la escuela, porque otra vez, ahí ella logró confianza con los adultos. Porque en la escuela hay rutinas que se llevan de manera muy constante. Hay reglas. Y las reglas no son más que a qué hora se entra a la escuela, a qué hora se recogen los niños, qué días hay que traer pants, qué días hay que traer el uniforme formal, qué días hay deporte, qué días hay manualidades, a qué hora es la hora del receso, todos los niños salen a la misma. O sea, estas reglas que se cumplen, estas reglas, yo siempre les digo a los papás, las reglas no les hacen daño a los niños. El no tener límites, eso sí les da problemas a los niños y los hace sentir confusos y eso puede desatar el caos y el mal comportamiento de un niño. Entonces, en la escuela hay reglas, hay autoridad, hay orden, hay una constancia de que se hagan cumplir esas reglas, hay una rutina, o sea, de lunes a viernes hay una constancia y muchas veces las escuelas para poder estimular a que los niños puedan lograr y que se adapten y que se sientan seguros con toda esta dinámica, a veces dan premios y eso puede estimular a los niños, pero también hay consecuencias, pueden ser a lo mejor también hasta castigos. Castigos me refiero como a las suspensiones, o sea, cuando algo no se cumple. Y eso muchas veces en casa, pues ¿cómo lo suspendo, no? Pero otra vez, ahorita te voy a dar puntos que te van a ayudar. Pero lo que te quiero decir es que siempre en el lugar nuevo donde va tu hijo, hay una estructura como tal. O sea, de hecho, cuando a lo mejor en casa que lo invitó el amiguito y que tú lo dejaste ir, o sea, la mamá, muchas veces la mamá, pues si van a sentarse a comer, pues nos sentamos a comer, les avisa, o sea, tu mamá va a venir a recogerte a tal hora, o sea, de manera muchas veces también, aunque no lo planeemos, hay un orden y ese orden al niño le hace sentir seguro. Ahora, la mamá del amiguito, pues generalmente ellas no gritan, no regañan, no castigan y eso también al niño le hace sentir confianza y seguro para ir para allá. Y es donde muchas mamás aquí, o tú puedes preguntar, ¿por qué mi hijo en casa contestó, no hace caso, allá dicen que recoge juguetes, aquí no lo quiere hacer, va a la casa de los abuelos y allá se va a dormir temprano, pero aquí Mónica a la hora de dormir es una corredera, no se quiere meter a bañar, no se quiere ir a dormir? O sea, ¿por qué, Mónica? Así que aquí te van 7 puntos para que tú en casa revises que cuando está este caos en casa, o sea, me refiero, hay gritos, no se quiere meter a bañar, no quiere hacer la tarea, por ejemplo, sentarse a comer, han sucedido en consulta situaciones donde los niños a veces andan corriendo detrás de la mesa porque no se quieren sentar, no se quieren comer la comida, no quieren hacer la tarea, te dicen no se quieren bañar, no quieren recoger juguetes, no se quieren lavar los dientes, no se quieren ir a dormir o no quieren ir a dormirse solos o están peleando con los hermanos. O sea, el caso es que las mamás muchas veces, cuando hablamos del agotamiento en el mes de mayo, del agotamiento de la mamá y el ritmo de maternar o de criar a veces sola o las mamás que salen a trabajar, el trabajar en casa con los niños es muy agotador, muy cansado. Y situaciones como estas de caos es lo que más puede desgastarnos como padres, como mamá y como papá. Y de verdad es que es agotador. Yo soy mamá que afortunadamente, hablo desde mi privilegio, puedo administrar el tiempo que yo trabajo en casa. Incluso, por ejemplo, ahorita este tiempo de estar con ustedes para mí es parte de mi trabajo como profesionista. Pero ya ahorita que cerremos la pantalla, pues voy a ser mamá un rato en la tarde, porque más tarde hay consulta presencial con los niños y me voy a ir a ser psicóloga. Pero esto es agotador, o sea, a veces sí me agota como mamá. Yo
me agota el lavar trastes, me agota que hay que lavar ropa, me agota que a veces hay que limpiar, me agota que hay cosas que se tienen que hacer, pero creo que me agota más que de repente las cosas con mis hijos. A veces hay días que son muy intensos emocionalmente por una u otra cosa y hay días donde yo a las 6 de la tarde, de verdad, a veces como ser humano, a mis propios hijos a veces ya quiero que se vayan a dormir. Quiero que alguien los invite a comer a su casa porque a veces yo quiero, me siento sobrepasada. Y creo que también eso nos ha pasado a todas las mamás. A mí me pasa como mamá, como ser humano, y digo a todas las mamás porque las mamás me lo han compartido en la consulta y mamás, amigas y mamás, o sea que a veces cuando tenemos una situación con nuestros hijos quedamos tan desgastadas emocionalmente que lo que menos ahorita ya es ver con el hijo, o sea, discutir con él o estarle recordando de algo. Y, por ejemplo, con los adolescentes, ¿no? Que a veces es muy desgastante porque ellos tienen ideas, pues ya muy pensamiento crítico, ya muchas veces no establecido, sino ya como tienen la respuesta del por qué te están negociando lo que te quieren decir, pero tú a veces como mamá estás también muy firme en lo que tú quieres y no hay una negociación como tal. Ahora estoy hablando de algo que puede ser positivo, pero a veces adolescentes que muchas veces no tienen muy buen comportamiento y que a veces es muy desgastante. A mí me pasa que a veces yo ahorita ya el resto de la tarde ya ni quiero ver a mis hijos, ya quiero encerrarme y dormirme y hasta mañana que ya todos calmados podamos retomar la situación. Me ha pasado. Y eso para mí es parte del caos. O sea, a veces yo también me he preguntado cuando mis hijos de repente tienen comportamientos constantes en un periodo corto, algo está sucediendo. Y este es el punto número 1, revisen cuando hay caos en casa, deténganse, de verdad respiren y, ahorita a lo mejor no voy a pensarlo, pero mañana cuando esté más tranquila o al rato cuando esté más tranquila, dense una vuelta de 360 grados mental a revisar qué está sucediendo en casa, qué se está alterando, qué hay caos en casa. Ahora, el caos en casa me refiero cuando hay algo que es, digamos que permanente o que en las últimas semanas ha sido constante, porque a mí también me ha pasado que a veces ahí tenemos días muy buenos, 2, 3 días donde no hay caos de nada, donde yo no tengo que levantar la voz, donde tengo niños que me escuchan, donde tengo días que recogen sus juguetes, que a veces mi hijo hasta me abre la puerta del carro y a veces cuando le pido algo me contesta, sí señora, con una amabilidad que hasta me da gracia. Y a veces mi hija adolescente también me dice, mamá, ¿te has dado cuenta que no hemos discutido? Y tiene esta razón, llevamos días. Y a veces hasta yo me sorprendo y digo, ay, y ahora más bien voy a revisar el contexto 360 grados para ver qué está sucediendo, que no está pasando el caos. Pero esto, otra vez, podemos tener 2, 3 días muy buenos, como podemos tener 2, 3 días, pues a lo mejor de caos. Y está bien. Aquí el punto es que esta dinámica, quiero que ustedes sepan que esto no es algo que yo me sienta agotada o que tengamos este caos 3 días, 4 días, 5 días, porque ya 5 días es como algo está sucediendo. 7 días tienen que ir a buscar ayuda, 2 semanas, o sea, por favor no lo dejen pasar porque de repente ya llegan familias que ya tenemos 6 meses con esta misma situación de caos. O sea, ya hay mamás que dicen, ya me da terror cuando este niño se despierte, ya me da terror cuando ya empieza a oscurecer porque es la hora de dormir, porque a veces el caos es todo el día, pero a veces el caos es en algunos momentos del día. Y entonces ahí es donde yo te decía aquí paréntesis, cuando van a consulta conmigo son 3 horas aproximadamente la entrevista inicial y entonces ahora sí nos echamos un clavado para escudriñar ahora sí bien en la rutina, en la dinámica de la familia para encontrar en los puntos del caos y por qué se está dando. Entonces, si tú sientes que hay días que son caóticos los lunes, bueno, caóticos porque pues es lunes, ¿no? A veces los viernes porque a veces yo ya vengo predispuesta y agotada de toda la semana. Por ejemplo, como ahorita, mis hijos ya están de vacaciones. Mi hijo apenas salió el viernes, pero mi hija ya es la segunda semana de vacaciones. Pero hay papás que todavía van a ir a escuela hasta el 15 de julio, que todavía están ahorita en las graduaciones, están haciendo eventos, etcétera. Que si las maquetas, que si los eventos, que si los gastos, que si incluso ya desde febrero se pagaron la restricción, que si ahorita pagar el mes de julio cuando ya no están yendo a clases. O sea, esas son cosas que otra vez nos agotan y que yo entiendo que ahorita, en este punto, julio, en México, pues que estamos terminando clases,
es un periodo que sí, de semanas intensas, que le digo a los papás, resistan porque ya vamos a pasar una vez que salgamos de vacaciones. Este caos tiene que aplacarse, tiene que calmarse, ¿ok? Pero me refiero otra vez cuando tú dices, llevo 3 días constantes y no baja. Y a lo mejor empieza a notar que es un poquito más, pero llegamos al cuarto, llegamos al quinto, por favor busquen ayuda. Insisto, den una vuelta emocional 360 grados para ver qué es lo que está sucediendo. O sea, dónde hay una grieta que está sacando el caos del niño o la mía para poder arreglarla. Entonces, vamos a empezar con los 7 puntos que yo te platicaba. Primero, revisa en casa, de estos 360 grados del que yo te platicaba, cómo está tu rutina. O sea, cuando ya llevas muchos días de caos o un caos que ya se hizo como algo constante, ¿cómo está tu rutina? Con rutina me refiero rutina igual a actividad, actividades más horarios. La gran mayoría de las familias que llegan conmigo a consulta, por la razón que sea, una gran parte no tiene rutina. O sea, por ejemplo, y eso yo lo veo mucho cuando los padres participan en la crianza. Las que son más estructuradas son las mamás. Las mamás, porque mi teoría con las mamás es que somos, me incluyo como mamá, es que yo les platico, los padres vemos el tiempo de esta manera. Aquí, de aquí a acá, o sea, este espacio que hay aquí son 24 horas. Yo como adulta, esta es mi percepción de las 24 horas. Los niños cuando se despiertan ven las 24 horas, así como si yo abriera, o sea, de aquí a acá son 24 horas. Pero yo como adulto tengo que administrar este tiempo. Y es el mismo tiempo, pero el niño lo ve así de enorme porque es un niño, vamos. Pero yo como adulto no me puedo dar el lujo de desperdiciar el tiempo. Las mamás que salen a trabajar todavía administran mucho más ese tiempo. Entonces, por eso es que estructuramos todo para que el tiempo nos alcance. Los papás funcionan de una manera diferente. Los papás de ese tiempo predestinan tanto trabajar y el tiempo que participan de la crianza al ratito llegan a casa a relajarse. De hecho, ya hay estudios e investigaciones sobre eso, que las mamás cuando salen a trabajar, ese es un momento, digamos, que ellas trabajan y le dedican esa energía al trabajo laboral allá afuera. Pero cuando llegan a casa, ahí es donde empieza el momento del estrés. Porque hay que enfrentarse a la tarea de los niños, a lavar los platos, a cumplir esta rutina de la que yo ahorita te estoy platicando. Y en el caso de los papás es distinto. Los papás, digamos que el estrés es el tiempo de salir a trabajar y el tiempo que participan en la crianza y que están dentro de casa, ese es el tiempo que los papás se relajan. Por eso es que no hay tanto entusiasmo, no hay tanto insistencia en que los niños hagan la tarea en los horarios que mamá pretende que establecer, porque lo que mamá quiere es poner un orden, que se vayan a dormir temprano, que se laven los dientes, quieren administrar el tiempo de la pantalla, que recojan juguetes, etc. A veces mamá incluso quiere delegar para que haya más orden, pero papá, tómalo con calma. Entonces, a veces es esta parte que no hay sincronía de los adultos, que de hecho lo hablamos la semana pasada, si mal no recuerdo, y si no, dense una vuelta porque los lives se quedan guardados aquí 30 días en Facebook, y si no, perdón, antes de que se borren, yo me los llevo para YouTube para que se den una vuelta. Y en el mes de junio estuvimos hablando de lo que le concierne al papá y estuvimos hablando cuando los padres piensan diferente. Hay una no sincronía entre los padres y eso también genera un caos. Entonces, hablando de rutinas, los padres tienen perspectivas distintas y entonces es ahí donde puede ser el inicio del caos, en que uno de los dos adultos sea más estructurado que el otro. Y lo que yo veo en consulta es que muchas veces, también pasa con las mamás, que a veces hay días que la tarea se hace a las 3 de la tarde, hay días que la tarea se hace en el carro mientras va manejando, hay otros días que ese niño se va a dormir a las 9 apenas se está haciendo la tarea. A esto me refiero. Y este desorden de no rutina no ayuda en casa y es donde se hace el caos. Y entonces yo, en lugar de atenderlo como mamá, lo que interpreto es que mi hijo es malcriado, desobediente, no hace caso, incluso desordenado, y empiezo yo a gritar y entonces a etiquetar a mi hijo, cuando la realidad y el trasfondo es que no hay un orden, no hay un momento del día para poner en qué momento se hace la tarea. Y ustedes saben que cuando los padres trabajan conmigo en la consulta, o sea, vemos esta parte de la rutina y tenemos que buscarle un momento a la tarea.
Entonces o sea, debe haber un horario para ir a dormir, debe haber un horario para comer, debe haber un horario para recoger juguetes, otro horario para alimentar al gato, hay otro horario para recogerla. O sea, para todo tiene que haber un horario. Ahora, no les estoy diciendo que sean completamente así como que lleguemos al extremo. Recuerden que los extremos hacen daño, ¿no? Pero que los niños sepan que cuando llegan de la escuela, ahorita estoy inventando una rutina, ¿no? Pero que los niños sepan que en cuanto lleguen se quitan los zapatos, que la mochila dónde va, que sí pueden jugar unos 10-15 minutos en lo que ustedes preparan los alimentos. Lávense las manos, quítense el uniforme, nos vemos en 10-15 minutos para sentarnos en la mesa. Y que ya la mesa le dedicamos unos 20-30 minutos y después, no sé, a lo mejor se pueden ir a jugar un ratito. Yo siempre recomiendo que los niños jueguen cuando lleguen a casa y jueguen antes de hacer la tarea para que tengan disposición de hacer la tarea, porque el juego relaja a los niños, les ayuda a bajar el estrés y si ya comieron y si ya jugaron, eso tendría que ser una regla, es mi recomendación como psicóloga, que los niños coman y jueguen antes de hacer la tarea o hacer responsabilidades, porque sí ha sucedido en la consulta que papá tiene problema con el niño porque el niño no quiere hacer la tarea y entonces no te vas a sentar a jugar, no te vas a sentar a comer hasta que termines la tarea. Y el niño la va terminando por allá después de las 6 de la tarde y la verdad es que esto sí puede generar un trastorno en la adolescencia o un trauma, por supuesto, o problemas van de la mano con el trastorno porque hay una mala relación con la comida e incluso una fobia con la tarea y la escuela. Entonces, mi recomendación aquí, paréntesis, dentro del primer punto cuando hablábamos de la rutina, revisen esto que yo te decía, 360 grados, cómo están manejando su rutina, cómo están ordenando su día, que el niño sepa qué es lo que sigue después de. Entonces, que el niño sepa que la tarea sigue, que lo hacemos después de comer, después de jugar un ratito, y que por supuesto pensar en que la tarea se hace antes de irse a dormir. No, que el niño te diga, eso no es correcto, de tal manera que cuando vaya con su papá, cuando es el tiempo de que papá lo cuide, que el niño sepa que la tarea no se hace a las 9 de la noche. De hecho, cuando los niños viven en 2 casas, a veces el papá pues permite que la tarea se haga a las 9 de la noche y el niño muchas veces ha dicho es que no es correcto, es que con mamá hacemos la tarea a las 3 de la tarde y el papá, ay no, allá, y yo siempre les digo, o sea, están bien las reglas de papá y están bien las reglas de mamá, pero papá, hay cosas en las que no tienes que ser tan distinto porque es trabajo del niño y mamá muchas veces trata de tener estructura y papá de repente sabotea y ahí también ya va implícita la autoridad. Entonces, ahora puede ser al revés, ¿no? Puede ser que mamá es un tanto más relajada y papá mucho más estructurado, también ha sucedido en la consulta. Pero aquí lo que te quiero decir es, primer punto, revisa antes del caos, revisa cómo está tu rutina, porque yo, de la gran mayoría, una gran cantidad de lo que yo tengo en la consulta, es donde más huecos hay en la rutina. No hay rutina. Y lo sé porque cuando las familias llegan por primera vez conmigo, llenan un formato con los datos del niño y hay una gran parte del formato donde desglosa cómo es el lunes, desglosa cómo es el martes, etcétera. Y hay familias que me ponen horarios y todo, pero hay familias que lo dejan completamente en blanco. Y entonces, claro, mucho de tu razón de consulta está justamente en la rutina. La rutina debe de incluir actividades de lo que los niños van a hacer el resto de la tarde, así sea taekwondo, ballet o un día que sea de descanso en casa, que sea de juego. También se vale la televisión o el Nintendo o las pantallas, meterla dentro de esa rutina porque tiene un horario. Entonces, la rutina va acompañada de actividades y horarios, ¿ok? Punto número 2. En esta vuelta que yo te decía, ahorita que terminen, dale una vuelta mental y sí emocional de 60 grados a ver dónde está el caos en casa. Revisa cómo está tu jerarquía. Con jerarquía me refiero, sí, a tu autoridad y también a los roles. Son muy importantes. En consulta también esto ha sido una razón de consulta, que a veces el caos o el comportamiento del niño está en que los roles en casa no están bien definidos. Me refiero que a veces el niño funciona más como un adulto chiquito. O sea, él es el que necesita llevar el orden. Y esto no saben cómo ha sido una razón de consulta para mí, el que a veces, por ejemplo, si son 2, 3 niños, por poner un ejemplo, a veces el hermano mayor no hace su rol de hermano mayor. No me refiero a que es un cuidador, pero no me refiero a que si es un niño, por ejemplo, de 11 años, no se comporta como un niño de 11 años, sino a lo mejor el niño de 7, que es el niño del medio,
es el que puede tener más decisión, mucho más carácter, o necesita que haya más orden, o estos niños que se preocupan más para no ver a mamá tan estresada y entonces ellos son los que andan dirigiendo a los hermanos. Esto es el adulto chiquito, a esto me refiero. Y entonces cuando en consulta, esta primera entrevista que yo te decía, hacemos un mapita, se le llama familiograma, un mapita de la familia y los roles. Y ahí los papás de verdad que no se habían dado cuenta porque los desglosamos con edades y todo, que sí es cierto, a veces los niños tienen roles invertidos con los padres, a veces los adultos son los niños, a veces los niños se creen muy mayores, a veces los mayores se creen todavía muy pequeños y se dan cuenta los padres, a veces los padres que están presentes en la familia y alguno de los adultos no participa dentro como autoridad o los adultos no se ponen en sincronía. Eso también es una razón de consulta y eso también no es de las partes pequeñas, son de lo que yo veo también mucho en consulta cuando hay caos o un mal comportamiento en el niño. O a veces cuando papá dice yo tengo rutina, Mónica, o sea, yo les pongo horarios, etcétera, pero cuando hablamos de autoridad, pues, o los roles definidos, no hay una claridad, ¿ok? O sea, a veces es todos los puntos que yo te voy a platicar ahorita, a veces son 1 o 2, pero eso genera el caos, ¿ok? Punto número 3, dale una vuelta y revisa también cómo está tu disciplina. Con disciplina me refiero sí a tu estilo de crianza. Aquí lo ideal sería que fuéramos en el punto equilibrado, ¿no? Pero a veces son estos 2 puntos que son extremos y uno es que a veces somos como muy permisivos, ¿no? O sea, muy permisivos en que me voy muy relajado y que haga mi hijo lo que quiera. O sea, a veces ya, no sé, por ejemplo, una mamá hace poco me dijo que su hija había entrado, era su primer ciclo escolar en una escuela nueva con una dinámica muy diferente, que ellos sabían que era una escuela muy estructurada, pero la niña quería entrar ahí. Ella tiene una niña pues bien portada, de muy buenas calificaciones, muy entusiasta, le gusta la escuela, etcétera. Dice, pero ahorita ya el fin de cierre, mi hija ya le dijo a su mamá, que está en la secundaria, la niña le dijo, mamá, si repruebo el último periodo de escolar, por favor, no me digas nada. O sea, el ciclo ha sido muy pesado y ha sido muy pesado de menos a más y ahorita siento que ya no doy para más. Y entonces la mamá fue como, ok. O sea, yo he visto a mi hija con toda esta parte tan estructurada que mamá, esto no es irnos a los extremos, no me refiero a esta parte permisiva, me refiero a esta parte donde humana, con empatía, ¿ok? Es esta parte, porque ese es el punto, vamos, cuando hablamos de disciplina, a donde quiero llegar. O sea, ser estructurada, pero que haya puntos de negociación, que haya punto de respeto y haya este punto de seres humanos, ¿ok? Acuérdate que tú antes de ser mamá, o sea, tú eres una persona y tu hijo antes de ser un niño y un estudiante y un, no sé, deportista de élite, etc., es un ser humano. Y creo que esa es la parte que tenemos que rescatar, ¿ok? Donde yo te decía, si sientes que en casa hay un caos y que este caos ha sido de manera muy constante, hay que darle una vuelta mental de 360 grados a casa para revisar dónde está, yo te decía, esa grieta que está desatando el caos. Entonces, a veces en estos estilos de crianza podemos ser papás muy permisivos, ¿sabes? Yo te decía que, ¿qué importa el horario de la tarea, no? Ahorita que ya terminamos, ya, avienta la mochila por allá, ya no quiero saber de nada. Hay papás que así me lo han dicho como que, ¿qué importa que no se bañe? O sea, no le va a pasar nada, ¿no? Pero es que otra vez, si mamá está haciendo rutina y le está funcionando muy bien y de hecho el niño le está entrando en la dinámica, a veces el otro papá, con romperla 1 o 2 días, el niño entra en confusión y claro que va a haber un momento, porque también eso ya lo hemos platicado aquí, donde en esta parte de donde los papás piensan diferente, el niño cuando ya está más grande se da cuenta cuando es el papá más relajado y entonces el papá de repente el niño se va a inclinar para allá y hay un momento, hay una edad donde ya los niños estando más grandes empiezan a manipular. Pero es esta parte donde otra vez insisto, los adultos no se sincronizan o tienen estilos de crianza distintos. Entonces revisa, eres una mamá o papá o la dinámica que yo tengo de educación, de disciplina es muy permisiva. Soy muy sobreprotectora o no, de plano soy como bien autoritaria. Aquí las cosas se hacen porque las digo yo y aunque yo sea bien autoritaria,
muchas veces también eso puede ser un caos y tú piensas que siendo autoritaria con reglas bien rígidas y todo va a estar bien acomodado. Y ahí probablemente el caos no lo veas afuera, porque probablemente sí, tus hijos van a tener todo ordenado, tienen horarios de escuela, todo, pero en casa, porque uno de los puntos es la gestión emocional y entonces en casa todo está bien reprimido, en casa no hablamos de estas cosas y entonces el caos más bien no se nota. Y por eso a veces los niños son, por ejemplo, ya los grandes, los adolescentes, yo en consulta lo he escuchado, a veces yo soy uno en mi casa y otro en la escuela, porque ya otra vez en la escuela está la confianza, allá me permiten, los adultos, los maestros me tratan con respeto, allá puedo ser de una manera, lo que en casa no se me permite. Te lo voy a dejar de tarea. El punto número 4, revisa en casa también, a lo mejor si tienes rutina, a lo mejor tus roles sí están bien acomodados, tu estilo de disciplina, pero a lo mejor hay algún tema muy particular que no sé cómo manejar y lo he estado dejando pasar. A veces sucede que en casa, yo te decía, a lo mejor resulta que mi mamá está muy enferma y como está muy enferma, a lo mejor yo no estoy tan presente con mis hijos, o sea, a lo mejor no he ido por ellos las 2 últimas semanas a clases, a lo mejor alguien me los recoge y no los he visto ya, no los alcanzo para dormir, a lo mejor estoy en crisis ahorita con papá o tenemos en mente separarnos, o a lo mejor pues vamos a dejar la casa o vamos a vender el carro. Estas cosas hacen que yo como adulto me comporte de maneras distintas, porque claro, estoy preocupado y estoy sobrepensando, ¿no? Y eso hace que los niños lo interpreten, porque ellos ven tu comportamiento y ven tu preocupación. Y eso hace que en casa haya cierto caos emocional y los comportamientos incluso de los adultos también se modifiquen. Entonces, a veces tú puedes tener una muy buena rutina, tu estilo de crianza puede ser el adecuado, pero este problema particular es lo que está desatando el caos, porque no sé cómo decirlo, no sé cómo manejarlo, ¿ok? Y de eso también ha sido razón de consulta para mí muy común, ¿ok? Punto número 5, revisa en casa cómo está tu comunicación. Otra vez, puedes tener muy buena rutina, administrar muy bien tus tiempos, puede ser pues muy bien tu estilo de crianza, etcétera, ¿no? Pero la comunicación, y con la comunicación me refiero es cómo le hablas a nosotros, no solamente cómo pides las cosas, sino cómo manejas, por ejemplo, el que a lo mejor, supongamos que están haciendo una maqueta y pues sin querer, no sé, algo aplastó a algo que ya habían hecho durante mucho tiempo. Y entonces, ya se empiezan los gritos y los castigos, etcétera. Esto es comunicación, ¿no? En consulta yo he visto mucho que a veces los niños encuentran comunicación con los adultos porque así es como los adultos enseñaron que en casa el niño tiene el contacto con los adultos o la atención de los adultos con gritos. Entonces el niño se tiene que portar mal para que el papá voltee a ver al niño. ¿Ok? Esa es una comunicación. A veces por ejemplo, hay niños que miran, por ejemplo, y dicen, ok, yo tengo un hermano que a lo mejor tiene necesidades especiales o tengo un hermano que en consulta, aquí paréntesis, hacemos dibujos y estos dibujos van acompañados de cuestionarios y hay preguntas en el cuestionario, por ejemplo, que yo les hago a los niños como de esto que tú dibujaste, platícame quién se ha portado mal. Y entonces los niños señalan, ¿y por qué se ha portado mal? ¿O quién es la persona más buena? ¿Sabes? Esto ayuda a, otra vez, darle más contexto a lo que el niño construye de lo que ve en casa. O sea, ¿de dónde? Porque yo como psicóloga quiero indagar en todo lo que el niño no me puede expresar, porque pues está muy chiquito para poder ordenar en su cabeza y poderme decir, Mónica, me estoy pasando mal por esto y por esto, ¿no? Entonces, esos cuestionarios me ayudan a indagar un poco más y a veces la comunicación ahí es donde yo veo que puede haber muy buena estructura, pero cero comunicación. O sea, en casa hay tiempo de calidad y digo tiempo de calidad porque comemos en tiempo. Hay papás que, por eso yo te decía que hay papás que dicen, yo ya hice eso y no me funciona. O sea, tiempo de calidad, comemos juntos, Mónica, pero comen con la televisión prendida. Entonces no están conectados. Ahí la comunicación ya se cortó porque le estamos poniendo atención a la televisión.
¿Ok? Hay papás que dicen, no, pues sí tenemos una rutina muy bien, el niño sabe que a las 4 de la tarde se hace la tarea, pero no, a las 4 de la tarde y para mí en consulta ha sido que el momento de hacer la tarea es el caos. Y cuando revisamos es la comunicación. Cómo el niño se predispone a que mamá va a empezar a gritar, cómo mamá se predispone a que el niño no quiere hacer la tarea y eso se hace un momento caótico, el niño trata de evitar, la mamá trata de... y entonces se hace un caos. Y eso es todos los días. Por eso yo les decía que un caos que ya es de lunes, martes, miércoles y que es constante, por favor no esperen a que se extienda el jueves o a que se extienda el viernes y que entonces el sábado muy bien, el domingo muy bien y el problema vuelve a empezar el lunes, porque entonces eso otra vez se hace una rutina de malos hábitos. Y no es complicado, por supuesto yo les puedo ayudar o cualquier otro psicólogo les puede ayudar, pero a veces atenderlo a tiempo cuando algo es muy pequeño es cuando no se quedan a procesos largos. Y ya de verdad que hay niños que necesitan unas 4, 5, 6 sesiones porque a veces es solamente una cuestión de un puntito como estos. Y los padres entienden el wow, ¿por qué? Y a veces nada más es como la entrevista inicial de 3 horas y a lo mejor vienen los niños unas 3 veces más y a veces ni siquiera vienen constantes, vienen de manera espaciada, etcétera. Y a veces son cosas muy mínimas. Entonces, uno de los puntos es justamente cómo me comunico con los otros, cómo me comunico con papá, porque la manera en cómo me comunico es la manera también en la que me conecto con las otras personas. Y eso también habla otra vez de mi manera de pensar, de acordar con el papá, de hacer negociaciones con los hijos, la cercanía con los adolescentes. Te lo voy a dejar de tarea. Ya casi para terminar, revisa también eso, cómo está el tiempo de calidad, porque la manera en la que nos comunicamos puede ser que a lo mejor también yo sea muy amable, que esté yo muy atenta, y los tiempos de calidad son estos tiempos que pasamos juntos. Y muchas veces ya hoy en día para los padres se les dificulta mucho hacer tiempo de calidad con sus niños porque a veces los padres trabajan mucho tiempo, estamos muy ocupados los adultos, hay papás en consulta que tienen 2, 3 trabajos y el tiempo no les alcanza. Entonces, el tiempo de calidad no es más que, yo les decía, un juego de cosquillas que dura segundos y además, pues de manera saludable, hacemos contacto físico con nuestros niños. El tiempo de calidad es cuando vas manejando en el carro y vas hablando con tu hijo, cuando puedes ponerle la música que a él le gusta y tú meterte en el mundo del niño y platicar de las cosas que le gustan a tu hijo, cantar con él lo que a él le gusta, escucharlo. El tiempo de calidad también, incluso manejando, es jugar al veo. Yo recuerdo cuando mis hijos, los dos, estaban aprendiendo a sumar, eso les causaba como una motivación. A ver, mamá, tú pregúntame y yo te respondo, y atinarle, eso era como, pues dime más, o sea, ¿sabes? Eso le ayudaba mucho en las matemáticas. No recuerdo cómo se le llamaba en las matemáticas ahora, el pensamiento lógico, no recuerdo el cálculo, no recuerdo cómo se le llama ahora las matemáticas. Pero eso les ayudaba mucho a mis 2 hijos y eso era tiempo de calidad, ¿ok? Ya tú como papá te la ingeniarás. En consulta también aprendemos juegos chiquitos de 5 minutos, incluso con alarma, para indagar en los niños, pero aprendemos a comunicarnos y a buscar maneras de cómo pedir las cosas, de cómo los adultos podemos recoger información. Y a los niños les encanta, son juegos otra vez cortitos. Entonces, la comunicación y el tiempo de calidad va muy de la mano, ¿ok? No tienes que invertir grandes horas o muchos momentos. Ahora me refiero a un momento, por ejemplo, porque creo que eso es un conflicto para los adultos, el dedicar, por decir, 1 hora a cada hijo, porque ahí es donde el papá dice, no me alcanza el tiempo, dosifícalo. O sea, por ejemplo, después de la cena nos repartimos el trabajo y a lo mejor me toca lavar los trastes con mi hijo el mayor. Yo lavo y tú enjuagas. Y en ese tiempo que estamos haciendo actividad juntos, ya platicamos, ya nos acercamos un poco más. Eso es tiempo de calidad. Yo te decía, cuando vas manejando es tiempo de calidad. Cuando estás bañando a tu hijo, mientras le lavas su cabellito, eso es tiempo de calidad. Cuando lo acompañas a dormir, a darle las buenas noches, eso es tiempo de calidad. Y aun cuando tu hijo sea adolescente, yo sé que los adolescentes ya no los necesitan, pero necesitan un abrazo, necesitan una escucha. Y los adolescentes, pues, menos quieren sermones. Entonces, las pláticas son breves, pero el punto es querer que nosotros tengamos esa intención. Ahora, de esto, ya les hice live para que vayan allá en YouTube y lo busquen, porque ya hablamos de la comunicación con los niños y los adolescentes, ¿ok? Y ya para terminar, hablemos de la gestión emocional. Eso también creo que son de las
de la razón de consulta que yo más tengo en consulta, el que niños contestones, niños que se enojan fácilmente, niños que se frustran o niños que están llorones todo el tiempo. Y digo llorones porque los niños a veces así me dicen en la escuela, me dicen, por ejemplo, el llorón, etcétera. Y es esta gestión emocional que en casa tenemos donde no sabíamos que es importante llorar. En consulta a veces los papás, hay papás que a nosotros casi es poco común que llegue una familia y que diga, mi papá sí me permitía llorar, mi papá sí me escuchaba. Sí los he visto en consulta, pero son muy pocos. La gran mayoría de nuestra generación, a nosotros nadie nos dijo que estaba bien llorar, al contrario, eso es algo que todavía estamos trabajando. Entonces, hay familias que de repente en casa no se llora, y lo veo más en los padres hombres, que es pensar que las mujeres lloramos porque somos dramáticas o que estamos exagerando las cosas. Entonces, a veces eso reprime al niño y hace que si yo te quería contar algo, pues ya no te lo voy a contar. Y eso de la gestión emocional, por favor, considérenlo. Digo, yo ahorita les di una lista, no hay ninguno más importante. Y el que esto se quede al final de los 7 puntos no significa que sea lo menos importante. Es muy importante. En consulta tenemos momentos donde platicamos. De hecho, el tiempo de calidad, a veces, yo siempre les digo a los papás, coman, traten de comer, de tener un alimento al día de calidad. O sea, que hace el desayuno, la comida o la cena, que tener estos encuentros familiares. Ahí se hace el tiempo de calidad. Ahí estamos haciendo rutina con tiempo. Ahí estamos comunicándonos con nuestros hijos. Ahí estamos haciendo gestión emocional porque puedo expresar. Incluso yo con mis hijos a veces abordo temas muy importantes cuando estamos comiendo o sobremesa. Hacemos sobremesa porque hablamos. Yo tengo 2 niños, mi hija tiene 14 y a veces nos quedamos un poco más porque una niña de la consulta, ella habla de estos momentos donde yo les digo, tengan esas pláticas reflexivas con los niños. Una de las niñas dijo, esas son las pláticas largas de mi casa. Tengan esas pláticas largas, pero para lograr que sean largas, o sea, me refiero para un niño, necesitamos esa comunicación, necesitamos ese tiempo de calidad, necesitamos esa rutina, porque hay papás que dicen, es que no me alcanza el tiempo. Revisa cómo estás administrando tu tiempo, porque o sea, el niño no lo vas a, él no se va a sentar a hacer la tarea por sí solo, él no va a lograr conciencia de que tiene que hacerla porque el niño en su cabeza trae otra historia porque es un niño. Pero tú como adulto sí ya entiendes la administración del tiempo. Bueno, denle mucha importancia a la gestión emocional. O sea, en esta casa hablamos lo que sentimos, en esta casa tenemos el permiso de llorar, porque llorar pues sana, llorar nos hace sentirnos descansados. Los niños me lo han dicho y yo les digo, ¿qué pasa cuando tú terminas de llorar y haces un... Ay, los niños, ay, qué bien se siente, ¿verdad que sí? Bueno, después de tener esta sensación, viene la calma, incluso viene la alegría. Y una niña de la consulta, ella decía, conmigo viene la tristeza, me abraza y luego se va. Y hay un momento donde la tristeza se hizo mi amiga cuando hablamos del duelo. Entonces las emociones sí importan. Y muchas veces las emociones están tan restringidas, tan reprimidas, de eso no hablamos, que entonces si tú no permites a tu hijo que se enoje, que tenga miedo, entonces, pues, yo aquí te diría, pues no sirve mucho entonces el tiempo de calidad, no sirve mucho de que tengas comunicación si vas a reprimir lo que va a decir o lo que va a sentir. Entonces, y ya aquí para finalizar le agregaría, yo les dije que 7 puntos, o sea, revisa también cómo están los valores de casa, porque puedes tener mucha estructura, mucha comunicación, pero si no hay un balance en cuanto a lo que tú quieres, porque creo que esa es la parte de los papás, hablamos de valores, o sea, lo que tú quieres es el respeto, porque queremos que nos respeten y que respeten la escuela, pero nosotros no damos el ejemplo, o no hablamos del respeto en casa, y no lo ven nuestros niños como tal. Entonces, creo que de todo lo que platicamos, incluyendo las emociones, también es cuáles son los parámetros con los que te quieres dirigir tú y con los que pretendes que tu hijo se dirija, porque ahorita estoy hablando del caos en casa, que creo que eso los papás lo vivimos todos los días. Ahora, hay días, yo les decía que son muy buenos, que nuestros niños se levantan con entusiasmo, pues sí, porque durmieron muy bien y porque seguramente yo los mandé a dormir temprano, o porque el día de ayer fue un caos y pues a lo mejor es cierto, llegamos tarde y ya, que lavada de dientes ni nada. De una mamá que dice, yo lo que quiero es que cuando lleguemos de un día caótico,
lo que quiero es que se laven las manos, eso es lo más importante para mí. Otra mamá decía, yo lo que quiero es que se laven los dientes, yo lo que quiero es que vayan y se duerman. O sea, por un día, digo, está muy mal, pero no por un día que a lo mejor, porque yo soy mamá de que no se pueden ir a dormir con la ropa que estuvieron en el día, y más si fueron al parque o que salieron a jugar, o sea, tienen que quitarse la pijama, yo, ¿no? Pero bueno, un día que se vayan a dormir con la ropa que traen, ese día, pues el mundo no se va a caer. O volvemos otra vez a esta parte humana, donde a veces este caos, a lo mejor van a ustedes a tomar nota de estos 8 puntos que les di, pero lo van a llevar de una manera muy estructurada. Entonces ahí vamos a caer en la manera de disciplina donde estamos siendo demasiado autoritarios. Entonces acuérdense otra vez que somos seres humanos, que vamos despacio, que también nosotros estamos aprendiendo. Por ahí les preparé un post porque estoy programando los posts, que yo les agradezco muchísimo porque ustedes están reaccionando muy bien. Y ustedes saben que yo soy una página aquí, este espacio seguro donde no nos criticamos, no nos juzgamos, y que yo no estoy monetizando, sino que empecé a hacer los posts para que fuera un poco más, que identificaran a lo mejor la estrellita, el logo del cohete, etcétera. Pero que en esta parte donde somos como más humanos, un post que hablábamos sobre que a veces queremos como que nuestros hijos tengan lo mejor, ¿sabes? Y esa parte de lo mejor, nosotros estamos en primera fila, o sea, lo mejor somos nosotros como seres humanos, donde a veces queremos que haya un orden en casa, pero a veces también aquí, eso te lo voy a dejar de tarea y con voy a cerrar. Revisa si ese orden, porque a lo mejor si hay un caos en casa, a lo mejor también ese caos está a costa de mí. O sea, a veces es cierto que es muy complicado mantener, como yo te decía, todo esto lineal, porque a lo mejor no puedo llevar una rutina, a lo mejor no puedo hablar de gestión emocional, a lo mejor no puedo tener un punto de equilibrio en mi estilo de crianza, y a lo mejor por eso soy permisiva, porque a lo mejor si hablamos de salud mental, soy yo quien por ahora necesito esa ayuda. Y es ahí cuando les digo a los papás, el niño puedes venir conmigo a asesoría de crianza, pero aquí es urgente que tú te trates, porque a veces el caos viene de nosotros, porque algo está sucediendo con nosotros, ya sea de manera orgánica, o sea, físicamente hablando de una depresión o de una ansiedad, que de verdad es que los papás que tienen depresión o que son ansiosos o que están atravesando por un duelo o de lo que sea, llevan a sus hijos porque quieren que los niños estén bien, pero si nosotros como adultos no trabajamos primero, difícilmente vamos a querer cumplir con estos puntos para que no haya caos en casa. De hecho, cuando hablamos de duelo, los niños trabajan esos puntos que yo les decía para que los niños tengan todo un orden emocional y que ellos puedan sentirse seguros en el entorno para bajar el caos emocional por la pérdida de alguien o un cambio de escuela, la llegada del hermanito, etcétera. Pero nosotros como adultos también tenemos que aprender a regularnos, a trabajar, a procesar lo que nosotros estamos sintiendo para poder acompañar a nuestros niños y hacer que este caos en casa pues encuentre otra vez, como decimos en México, la viada, o sea, el camino, y ahí voy despacito, pero ahí voy. Y en consulta me siento muy afortunada porque así como vienen los niños a consulta, los papás vienen a asesoría. Y las asesorías son cuando a veces, por ejemplo, en línea, yo trabajo con los papás que a veces no están aquí en Tijuana, están en otras ciudades, y yo no trabajo con los niños en línea, con los papás sí. A veces el papá puede tener un niño de 10 años y yo le acompaño al papá en una asesoría, y a veces el papá puede tener un niño de 1 añito, de 2 añitos, y los niños tan chiquitos no vienen a consulta, sino a veces los papás lo traen y hacemos alguna observación de todo el trabajo que los papás estuvieron haciendo. Pero mi acompañamiento es con los papás, porque ellos son los que van guiando todos estos puntos allá en casa. Y entonces yo les acompaño, y allá es donde a veces cuando hacemos asesoría, ahí sí yo les digo a los papás, ustedes tienen la libertad de espaciar las sesiones a manera de que ustedes no se sientan presionados. Y entonces en la asesoría es muy común que, a diferencia de las consultas de los niños vienen cada semana conmigo, y es conforme el proceso va desenvolviéndose y va habiendo mejoras, porque los padres también participan en las sesiones de juego. Pero cuando es asesoría, los padres recogen información en las sesiones y se lo llevan para trabajar, y ellos van despacio, y a veces los espacían las sesiones de 2 a 3 semanas, pero se llevan mucho para trabajar.
Y de verdad es que las sesiones y la terapia de juego, perdón, sí, las asesorías y la terapia de juego funciona porque los padres se involucran. Pero para involucrarse, pues necesitamos estar bien, ¿ok? Así que, pues yo les agradezco a todos los que me acompañaron durante todo el live y que los que se quedaron también al final porque pues aprendimos cosas nuevas y digo cosas nuevas porque también hay papás que a lo mejor también me dicen, oye, yo hice esto, pero no sabía, por ejemplo, la importancia de la rutina, ¿no? La importancia de que haya un horario para ir a dormir. O, por ejemplo, de lo que yo veo aquí en consulta, que a veces la discusión con los papás son porque, por ejemplo, ves, yo te dije que el horario de la tarea y tú quieres hacer la tarea a las 9 de la noche. O a veces es, no, es que quiero hacer el hábito de que se meta a bañar porque a este niño particularmente no le gusta bañarse. Y a veces papá dice, ay no, el viernes, ¿qué importa? Ya déjalo que se vaya a dormir, total mañana no hay clases. Y yo le digo a los papás, queremos hacer rutina, papá. Entonces sí que a lo mejor el primer mes, mes y medio se meta a bañar todos los días, incluyendo sábado y domingo, porque queremos hacer rutina. Ya una vez que tu hijo se meta en la rutina, él va a saber que hoy puede descansar, pero que mañana ahí continuamos. Pero ahora hay una razón del por qué hoy se da esa oportunidad o solamente por hoy. No es que rompamos la regla, es que la cambiamos, pero eso tiene que ser mucho más adelante. Y los padres de verdad que lo entienden. Pero de repente yo te decía que hay estas grietas donde a veces los papás, estos puntos que yo te estoy diciendo, todos los papás, la gran mayoría los probaron. Algunos no tanto, pero otros dicen, Mónica, ya lo hice, pero no me funciona y revisamos el por qué no funciona. O sea, ponen horarios, pero no son constantes, por ejemplo. Comen juntos, yo te decía, hacían un tiempo de calidad, pero pues tienen la tele prendida. Hay papás que dicen, pues yo estoy con mi hijo todo el día porque, pues no sé, yo no salgo a trabajar, estoy con mi hijo, etcétera, pero realmente no tengo yo un momento de juego con él, o sea, yo no platico con él, yo no le pongo la música. Hay otros papás que dicen, pues, yo tengo rutina, horario, de todo, Mónica, gestión emocional y todo, pero pues no le había dado importancia a que a lo mejor perdí mi trabajo hace 2 meses y la verdad es que sí me he sentido muy estresado, pero yo en casa trato de aparentar que todo está bien. Y entonces pues sí, papá, seguramente estás preocupado, o sí, papá, seguramente te quedas pensativo, sí, papá, seguramente algunas cosas cambiaron y los papás, no, pues sí, ¿me explico? Pero esto ya es para que ustedes lo revisen en casa y que puedan, yo te decía, hacer un checklist de cómo le dieron la vuelta de esto de 360 grados para ver alrededor dónde está el origen del caos en casa, ¿ok? Aquí Eduardo Lara y Ruth Milian. Y Miguel Ángel dice, buenos días, psicóloga, gracias por este espacio de cada martes. Sé que ese comportamiento que tienen los niños en casa es porque se sienten y pueden ser ellos mismos, sobre todo sienten su lugar seguro. Está bien ese pensamiento que tengo en su comportamiento. Claro, hay que poner límites con amor, pero hay que acompañarlos y tenerles paciencia. Miguel, bienvenido. Sí, de hecho, yo les decía que cuando son comportamientos que son muy constantes, o sea, me refiero que ustedes me digan, Mónica, tiene 3 días, yo a veces les digo, observen, ¿ok? El problema es cuando este comportamiento es como si en el comportamiento y en la parte emocional, esto es muy parecido como si tu hijo le doliera la pancita. O sea, que tú dices, tiene vómito y se le escucha y tiene, no sé, la pancita inflamada. Estoy exagerando porque no soy médico, ¿no? Pero dices, Mónica, tiene a lo mejor está sueltecito el estómago, le duele y pues tú dices un día, pues bueno, hoy, ¿no? A lo mejor te hablaron de la escuela, lo recoges y pues hoy y ya mañana amaneció bien. Pues yo ahí le digo a los papás, tú obsérvalo y si solamente fue un día, pues no pasó nada, ¿no? Ahora no estoy diciendo que lo ignores, ¿no? Pero pues no pasó nada, ¿no? Porque mañana continúa la escuela y al siguiente y todo normal. Pero si son un día y trae el mismo síntoma físico, pero mañana otra vez está inflamado, mañana otra vez tiene el estómago suelto y pasado otra vez, entonces dices, bueno, pues ya son 3 días. Es exactamente lo mismo. O sea, la parte emocional es igualito. O sea, y más cuando son 3 días corridos. Pero ahí yo les digo a los papás, observen si a lo mejor hoy fue el lunes, y a lo mejor la siguiente semana de repente se repitió la siguiente el jueves, y la que sigue a lo mejor fue un sábado. Pues, y más cuando de repente que se muerden las uñas, que se hacen pipí, estos comportamientos que yo digo, pues, que no los hacíamos, y que de repente para acá, más o menos sí, ahí nada más observen. El problema es cuando están estas constancias que son, yo te decía, 3 veces en una semana, ¿no? Eso ya no es observen, ya se repitió algo que no es común, que no es un hábito,
¿ok? Y lo que queremos es evitar hacer estos malos hábitos, porque a veces digo malos hábitos, pero a veces es el comportamiento, pero vamos, son niños, lo que decías, Miguel, y pues hay que tener paciencia, ¿no? O sea, me refiero niños, que son curiosos, que son preguntones, que a veces es cierto no se quieren ir a dormir, ahorita que ya salieron de clases, pues como para qué queremos irnos a dormir, cuando yo les digo a mis hijos, pues ya prepárense para ir a dormir. Por ejemplo, acá mi hijo si ya en algún momento se quiere ir a dormir, y aunque se rehúse y diga que no, el mismo sueño ya lo manda a dormir, pero mi hija, la que es adolescente, pues ella quiere dormir un poco más tarde, y en la noche pues como, ¿para qué me voy a ir a dormir? Si la noche, mi hija ahorita está haciendo manualidades, entonces es como que pues está muy entusiasmada y el cerebro se mantiene muy ocupado y entusiasta, y pues claro que le pueden dar las 11, las 12 y la 1, y yo lo que quiero ahorita es no alterar el sueño, que al rato en agosto mi hija se duerma a las 2, 3 de la mañana, porque pues ella se levanta alrededor de las 5 para que pueda alcanzarle el tiempo para prepararse para la secundaria. Entonces ahí es como que no exageremos, ¿ok? Pero sí, Miguel, hay que tener paciencia con nuestros niños. Así que, pues nada, ahora sí yo les agradezco muchísimo el tiempo que me acompañaron. Acá arriba en la portada ya van a estar viendo el tema que vamos a platicar la siguiente semana. Lo van a encontrar en el apartado donde dice eventos. Ahí viene, por ejemplo, la siguiente semana vamos a hablar de la apatía escolar, las razones del por qué apatía, o sea, que no les encanta, o la escuela, las tareas, o a lo mejor la parte social, etcétera. Vayan y dense una vuelta, porque está todo lo que es el mes de julio que vamos a aprovechar, porque en consulta yo les platico que ahorita para mí en vacaciones, la verdad es que es de trabajo, porque muchos de los niños tienen áreas de oportunidad durante el ciclo escolar que terminaron, y muchos padres quieren que los niños trabajen justamente en las vacaciones para que tengan todas las herramientas para el siguiente ciclo escolar, que les vaya muy bien. Y la verdad es que eso ayuda muchísimo, porque son dos meses de sesiones donde no tenemos que preocuparnos por los horarios, porque ya se abrió la agenda también desde temprano. Por ejemplo, mañana yo tengo consulta, 9 de la mañana ya llega el primer niño a consulta en la mañana, y hoy en la tarde, por ejemplo, ahí va a haber días en la mañana y otros días en la tarde. Son 2 meses maravillosos, muy buen clima, los niños tienen mucha disposición y trabajamos en consulta, ¿ok? Y pues aquí yo te decía, por eso es que los temas de julio y agosto van muy enfocados a mejoras para fortalecer las áreas de oportunidad de los niños, para que ustedes las puedan trabajar también en casa. Y si hay algo en lo que ustedes dicen, Mónica, ya hice esto, aquello, etcétera, y pues el caos continúa en casa, entonces ahora sí date una vuelta con el psicólogo infantil con quien tú quieras trabajar, para que puedas ayudarte y ver ahora sí de manera muy particular dónde está la grieta en casa. Así que pues nada, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Aquí hay información de crianza casi todos los días. Síganme también en Instagram, ya abrimos TikTok, y en YouTube están guardados todos los videos, porque yo te decía que aquí Facebook después de 30 días ya me dijo que los va a eliminar, y me los llevo allá en YouTube para que ya los sigas disfrutando. Así que pues nada, vete al apartado de eventos y ahí vas a ver lo que va a haber las siguientes semanas, lo que es julio y agosto, y ya les estaré subiendo septiembre. Yo les digo siempre, si tienen un tema que ustedes quieran platicarlo, escríbanmelo y yo voy tomando nota. Y de verdad que muchos de estos temas ya son algunos que ustedes me han dejado escritos, sugerencias, recomendaciones, y yo voy tomando nota y pues los voy agregando. Así que ahora sí me despido de ustedes, les dejo un saludo gigante donde quiera que estén, y nos vemos el siguiente martes. Bye.